volver a grabar. Ahí está. Entonces, ahí tenemos todo lo que son las características de las briofitas, ¿sí? Como les decía, estos órganos, tallo, hojas y raíces, son órganos exclusivos de las plantas con vasos conductores, ¿sí? Entonces, las briofitas van a carecer, bueno, justamente de estas estructuras, pero sí presentan, digamos, órganos parecidos a una hoja, un tallo y una raíz, ¿sí? Solamente que van a tener otra denominación. Eh, Otra cosa que lo va a caracterizar a las briofitas es justamente que van a presentar una alternancia de generaciones, ¿sí? Hay una generación que se va a llamar el gametofito, ¿sí? Y otra, ¿sí? Que se va a llamar el esporofito, ¿está bien? Esto se va a mantener, digamos, todas las plantas, estas generaciones, digamos, de gametofito y esporofito. Solamente que, y sobre todo, digamos, cuando ya veamos un poquito más en profundidad las briofitas y los helechos, eh, tienen diferencias, ¿sí? La generación, digamos, que es llamada el gametofito, se caracteriza por ser haploide, o sea, tiene la mitad de la cantidad de cromosomas de un individuo, ¿está bien? Como lo es, por ejemplo, nuestras células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, que tienen la mitad de la cantidad de cromosomas, ¿sí? Que ya una persona formada, o que un cigoto. Bueno, acá, bueno, justamente el gametofito va a ser la generación dominante, ¿sí? O sea que va a ser la parte haploide, la dominante. Y el esporofito es el que va a surgir, digamos, a partir de la fecundación, ¿sí? Entonces, cuando se produce la fecundación del óvulo en los musgos, ahí comienza lo que es la generación gametofítica. Lo que va a suceder acá en las briofitas es que justamente lo que nosotros llamamos comúnmente ese musgo, cuando lo vemos, lo que vemos, bueno, justamente es el gametofito, que es la parte dominante. En cambio, el esporofito está reducido, que ya lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos distintos tipos de briofitas. Fíjense, los musgos, plantas, las hepáticas. Acá tenemos otras hepáticas, pero sobre todo, fíjense acá estas estructuras que del medio del musgo nace como un pelito y que tiene como una estructura que está como colgando, como si fuera una gotita. Bueno, ese es el esporofito, ¿sí? Así que ustedes van a poder ver que justamente la parte más dominante de la planta, la parte más grande de la planta, es toda esta estructura que se fija al suelo, que es el gametofito, y el esporofito es esto que está acá, solamente, ¿sí? Por eso decimos que en estas plantas la generación dominante es el gametofito, ¿sí? Que es la parte haploide. Bueno, ¿cómo es la reproducción en estas plantas? Bueno, pueden ser de dos maneras, pueden ser una reproducción sexual o asexual, ¿sí? Entonces, en la reproducción sexual, ¿sí? Acá podemos ver el esporofito, ¿sí? Acá tenemos una estructura, bueno, que se llama cápsula. En esta cápsula, ¿sí? Se van a producir a partir de unas células diploides, ¿sí? Que van a sufrir un tipo de división que se llama la meiosis, van a generar esporas haploides, ¿sí? Que son estos como granitos de arena que están surgiendo. Bueno, estas esporas, ¿sí? Son las que van a germinar y van a formar lo que nosotros llamamos la generación gametofítica, ¿sí? Que nosotros la podemos ver acá, ¿sí? Que es la plantita que empieza a crecer, digamos. Y en sectores bastante especializados, ¿sí? Se van a generar eh, los órganos masculinos y femeninos, ¿sí? Eh, los arquegonios y los anteridios. Entonces, los arquegonios son los que van a producir unas células ciliadas, unas células que se van a
poder, digamos, mover en el agua y van a generar, bueno, justamente cuando se produce la fecundación, ¿sí? Del óvulo, van a generar o va a comenzar lo que es la generación esporofítica, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Todas estas hojitas, estas raíces, ¿sí? Toda esta parte de la planta, ¿sí? Tienen la mitad de la información de los cromosomas que tendría que tener este, un individuo normal. Entonces, acá la parte diploide, ¿sí? Se genera cuando se produce la fecundación y a partir de esa fecundación se va a generar el esporofito, que es esta estructura que yo estoy señalando acá, que tiene su pedicelo, que es como un pelito, ¿sí? Y una cápsula. Y en esa cápsula es donde va a ocurrir la meiosis para generar de nuevo las esporas, ¿sí? Pero bueno, estas plantas también van a tener reproducción asexual como en casi todo el reino vegetal, ¿sí? Ustedes mismos van a poder ver cualquier tipo de planta por ahí, eh, se genera a partir de gajitos, de ramitas, empiezan a crecer de nuevo, de estolones, ¿sí? Como pasa a veces con los pastos. Entonces son tipos de reproducciones que se llaman reproducción asexual. ¿Por qué? Porque no hay uniones de células sexuales. Entonces el tipo de reproducción se llama asexual. Em, entonces, acá, bueno, se dan, bueno, justamente generaciones de yemas, ¿sí? Que son pequeños sectores donde va a haber células que tienen la capacidad de generar nuevos, las nuevas estructuras, entonces se va a formar una nueva plantita, ¿sí? Y esa va a ser idéntica a la planta progenitora. Bueno, acá también, bueno, esto sí también podemos ver un poquito más desarrollado lo que es el ciclo de vida, ¿sí? Fíjense, acá están marcadas las dos fases. El gametofito, que es N cromosoma, o sea, tiene la mitad de la cantidad de los cromosomas que es lo normal, digamos, en la especie, y el esporofito, que es 2N, que es cuando surge a partir de la fecundación, ¿sí? Entonces, a partir de la formación de las esporas, ¿sí? Eh, que va a germinar, va a formar una estructura que se llama el protonema. Así se llama el gametofito. Tiene un nombre específico, ¿sí? Porque, bueno, protonema se va a llamar en las briofitas, pero cuando veamos después los helechos, va a cambiar este nombre y se llama prótalo, ¿sí? Acá se llama protonema. Entonces, el protonema empieza a crecer y va a formar, digamos, el musgo que nosotros vemos. ¿Está bien? Y en algunas partes de ese musgo es donde se desarrollan los órganos sexuales, que lo podemos ver acá, que están en la parte final de estas pequeñas ramitas. Ahí se van a generar los órganos sexuales que van a liberar, bueno, justamente estas células ciliadas que tienen como unas colitas que nadan con el agua, van a producir la fecundación y en ese mismo sector donde se ha producido la fecundación comienza la generación gametofítica, ¿sí? O sea que todo esto que está acá abajo, ¿sí? Eh, es la generación gametofítica y de acá arriba, que es donde se ha producido la fecundación, comienza a crecer el esporofito, que es ese pelito que veíamos hace rato, completamente pequeño y que es dependiente de este gametofito. O sea, todo este esporofito, toda esta estructura que estamos viendo acá, ¿sí? Prácticamente es como un parásito del gametofito, que es esta parte que está acá abajo. ¿Sí? El gametofito tiene que alimentarlo a ese esporofito para producir nuevas esporas y poder generar una nueva generación de musgos, ¿sí? Pero bueno, en este esporangio es donde va a ocurrir, bueno, justamente las meiosis. Entonces, ese es un tipo de división celular donde se van a generar células haploides. Entonces, toda esta estructura que nosotros estamos viendo acá, que es haploide, ¿sí? Bien, eso es con respecto a las briofitas. Esperen un segundito que
Tengo que poner el otro power. Y ahí está. Bueno, este es lo que ya correspondía a la clase de hoy. Acá ya terminamos de ver las plantas no vasculares y ahora vamos a ver las plantas vasculares, o sea, son plantas ya un poco más grandes. Al ser un poco más grandes, ya acá se va a necesitar, digamos, un tejido conductor. Ah, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, Bien. profe. Entonces, acá ya vamos a tener, o es necesario, digamos, tener algo que te permita llevar el agua a lugares más distantes dentro de la misma planta, porque ya empiezan a hacerse el tamaño de árboles, acá estas plantas, si bien los helechos son mayoritariamente plantas pequeñas, todavía hay helechos, digamos, que son de aspecto arbóreo, casi como una palmera, y bueno, en la época de los dinosaurios había helechos que tenían hasta 30 metros de altura. Así que ahí se pueden imaginar, digamos, el tipo de lechos que había antes. Entonces, al hacerse plantas mucho más grandes, acá ya se necesita a alguien que esté especializado, digamos, en transportar tanto las sustancias las sustancias que son producidas, digamos, durante la fotosíntesis, ¿sí? O sea, va a estar transportando, digamos, el alimento, digamos, en la planta. Ese tejido se va a llamar floema, pero también vamos a necesitar un tejido que traslade el agua, digamos, desde las raíces hasta la parte más alta de estos árboles o de estas plantas, y ese tejido se llama xilema, ¿sí? Entonces, ese xilema eh, que se va acumulando, digamos, hacia el interior de las plantas es lo que va a formar la madera, lo que nosotros llamamos madera comúnmente, ¿sí? Y al ser un poquito más duro, bueno, son plantas con menor flexibilidad y cuando ustedes rompen una ramita, ese ruido que hace tac es bueno, justamente porque se está rompiendo algo que es duro, que es justamente ese xilema. Bueno, entonces, ahora empezamos a ver las plantas vasculares, ¿sí? En este caso vamos a empezar a ver las plantas que no producen semilla, ¿sí? Bien, bueno, acá están las características, ¿no? Van a producir, ¿sí? Un sistema de conducción llamado xilema y floema, xilema que va a transportar el agua, floema que va a transportar todo lo que es el producto de la fotosíntesis, y también van a producir células especializadas que es para sostener, digamos, a una planta. ¿Está bien? Entonces ahí empiezan a existir estos vasos conductores, sobre todo del xilema, que después van a tener la función más de conducción, perdón, de sostener a la planta y una parte sí de parte va a cumplir una función de conducción. Entonces, estas plantas sí van sí van a presentar estos órganos, ¿sí? Que también van a estar especializados, también van a tener una función, ¿no? Los raíces, el tallo y las hojas, ¿sí? Raíces, tallo y hoja. Acá ya presentan estos órganos. Acá podemos ver un poco lo que es la función de estas plantas, ¿sí? Más o menos para que ustedes se ubiquen, el floema está hacia afuera, o sea, más hacia lo que es la corteza de la planta, o sea, está por debajo de la corteza de los árboles, es un círculo bien finito, ¿sí? Que va a estar transportando, bueno, justamente todo lo que se ha producido en la fotosíntesis desde las hojas y se transporta hacia la raíz. Por eso ahí van a ver la flechita que está apuntando hacia abajo, ¿sí? Eh, y pegadito a este xilema, bueno, acá en el medio tendría que haber otro tejido que es un tejido meristemático que se llama cambium, pero no importa. Pero cerquita de este floema va a estar el otro tejido que es el xilema que va a estar especializado en transportar el agua.
¿sí? El agua que es absorbida por las raíces, entonces acá nosotros la vemos que tiene un sentido que es hacia, hacia el ápice de las plantas. ¿Está bien? Se va desde abajo, desde las raíces hasta las hojas. También el floema es al revés, desde las hojas hacia las raíces. Entonces, estas plantas vasculares, ¿sí? Estos son los vasos conductores, xilema y floema, se las puede dividir en dos grupos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos pteridofitas o plantas sin semillas y las espermatofitas o plantas con semillas, ¿sí? Y acá las plantas con semillas, las más diversas, que son gimnospermas y angiospermas. Entonces, nosotros ahora nos vamos a concentrar en este grupo de plantas que son lo que llamamos comúnmente helechos. Si no me equivoco, miren, el reino vegetal, ahora ya no me acuerdo si eran 250 o 350 mil especies, pero bueno, la gran mayoría son plantas con semillas, son espermatofitas. El resto, bueno, fíjense en 12.000 especies de helechos y las brefitas, si no me equivoco, son menos de 10.000. Ahora no me acuerdo bien los números, pero creo que son menos de 10.000 especies los mucos, ¿sí? Y los helechos 12.000, o sea que en la actualidad, digamos, las plantas dominantes son las plantas con semilla. Pero como les decía, en la época de los dinosaurios, o antes, en el inicio de esa época de los dinosaurios, lo que dominaban el planeta eran las pteridofitas, ¿sí? Las plantas sin semillas. Este, uy, que era por el otro lado. Acá vemos un helecho típico, ¿sí? Eh, que son plantas relativamente bajas, no crecen, digamos, pegadas estrictamente al suelo, sino que estas ya van a tener una cierta altura, entonces al tener una cierta altura ya se necesita una estructura de conducción que ya hemos dicho que es el xilema y el floema. Acá tenemos otro tipo de helecho, la famosa salvinia, el helecho serrucho, creo que este es el helecho serrucho, yo mucho de esto conozco en realidad. Y acá tenemos helechos ya de formas arborescentes, ¿sí? Que estos son en la actualidad, pero como les decía, hace unos 300 millones de años atrás existían helechos del tamaño de un lapacho o hasta un poquito más alto. ¿Está bien? Bien, entonces, son plantas perennes, o sea que pueden llegar a vivir hasta 2 años, ¿sí? Estas plantas no van a tener un crecimiento secundario, o sea que su tallo no va a aumentar en grosor, ¿sí? Eh, Eso sí lo tienen las plantas con semillas, el crecimiento secundario. Acá no van a presentar un crecimiento secundario. No generan semillas, pero sí se reproducen por medios de esporas, ¿sí? O sea, es un medio, una reproducción muy similar a lo que tienen los musgos, pero estas esporas no son haploides, sino que son diploides, ¿sí? Eh, la fase dominante, acá, o sea, lo que nosotros vemos del helecho, va a ser el esporofito. Es distinto a las briofitas, que lo que nosotros vemos es el gametofito, o sea, la planta es el gametofito. Acá la planta es el esporofito, ¿sí? Y este esporofito va a tener hojas, tallo, raíces, y debajo de sus hojas, ¿sí? Estas hojas generalmente se les llama frondes, en el embés, digamos, o sea, por debajo de esas hojitas, hay unas estructuras circulares comúnmente, que se las ve comúnmente, digamos, y se van a llamar soros, ¿sí? Y en el interior de esos soros hay una gran acumulación de esporangios. O sea, este esporangio, también esta palabrita ya la hemos visto también allá en las briofitas. Los esporangios son estructuras donde se van a producir las esporas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas esporas? Ahí estamos. ¿Qué va a pasar con estas esporas cuando son liberadas? Estas, bueno, cuando son liberadas y caen en el suelo,
empiezan a crecer, ¿sí? Las esporas son haploides, empiezan a crecer y van a formar ahí la generación gametofítica, ¿sí? Acá ¿qué es lo que estamos viendo acá? Entonces acá el gametofito, que es extremadamente pequeño, crece, se fija al suelo, ¿sí? Y va a generar, bueno, justamente dos estructuras sexuales que se llaman anteridios y arquegonios, ¿sí? Pero esto es una cosa que es miniatura, es extremadamente pequeña, ¿bien? Entonces el anteridio va a producir células con cilios que le va a permitir nadar en el agua para llegar hasta el arquegonio donde van a fecundar el óvulo. Y una vez formado ese óvulo, empieza a crecer el esporofito, que es lo que estamos viendo acá. Y que el tamaño que tiene acá el esporofito, que este es un helecho, y el prótalo, que es extremadamente pequeño. Fíjense que acá recién está empezando a brotar y acá ya está desarrollado el esporofito. O sea, acá la parte visible, lo que nosotros vemos, lo que nosotros llamamos helecho, es el esporofito. Y lo que nosotros, cuando vemos un musgo, vemos un colchoncito verde, ese es el gametofito. ¿Está bien? Entonces, una vez que se han fusionado estas células sexuales, se va a formar el cigoto y ahí empieza la generación esporofítica, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, crece la planta en el interior de los esporangios. Va a ocurrir una división que se llama meiosis, donde van a producir, bueno, justamente estas células que son haploides. ¿Ven? Bueno, ahí podemos comparar un poco lo que es el ciclo de vida de estas dos plantas, ¿sí? Acá tenemos una briofita, ¿sí? Que ya ha crecido, que es lo que nosotros vemos comúnmente. Esta es la generación haploide. En cambio, la generación haploide en los helechos es esta estructura pequeñita, y acá en los musgos, la generación esporofítica es esta estructura pequeñita que vemos acá, que es el esporangio. En cambio, en los, en los helechos, el esporofito es toda la planta que nosotros vemos. ¿Sí? Entonces ambas plantas tienen generación o alternancia de generaciones, solamente que se van a diferenciar en cuál generación es dominante. ¿Sí? En las briofitas, la generación dominante es el gametofito, y en los helechos, la generación dominante es el esporofito. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos distintos tipos de helechos, o lo que comúnmente llamamos helechos. Este creo que es el que le dicen culandrillo. Acá tenemos unas licópsidas, estas también estaban presentes en la época de los dinosaurios, estas también, que se llaman los equisetum, que crecen a los costados de los ríos, ¿sí? Fácil de distinguir y con una corteza bien áspera, porque tiene mucho sílice, ¿sí? Y que, bueno, se la puede utilizar, digamos, para si alguna vez van de campamento y encuentran este helecho, no tienen esponja de acero, pueden utilizar las ramitas de estas plantas porque son bien ásperas. Y acá tenemos otro que se llama micrograma, que acá tenemos la hojita, fíjense, acá están los soros, ¿ven? Que es un helecho muy común de encontrar en las plantas, incluso acá en la ciudad. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Ya voy a poner el stop, así se vaya grabando la clase y ya les comparto